Aló, y ahí. Hola, ¿cómo están? Vamos a tratar de partir puntuales. Espero que todos me escuchen bien. Cualquier cosa, por favor, si nos avisan por chat. Ahí también tenemos a la gente de Arma tu Webinar que nos está apoyando, así que ellos van a poder ver si estamos con algún problema técnico en la presentación. ¿Ya? Bueno, me presento, vamos a dar inicio a este webinar. Soy Sebastián Illanes, yo soy el CEO de Brandmetric. Agradezco un montón el interés que tengan de haber participado en este webinar que estamos desarrollando, que tiene un principio bastante genérico. O sea, el título de la presentación y del webinar no deja de ser llamativo: uso de redes sociales para la toma de decisiones, algo que nosotros lo podríamos ver muy amplio, y vamos a tratar de hacer la bajada de por qué las redes sociales hoy día pueden ser un factor determinante para nuestra toma de decisión. Y es un poco el espíritu de este webinar. Entonces, vamos a ver si aquí funciona. Listo. Bueno, un poco para que ustedes tengan claro cuál es la pauta que vamos a seguir. Obviamente que el webinar voy a contar brevemente quién es Brandmetric, y después vamos a desarrollar algunos puntos, que es hablar si es que la toma de decisión y cómo se contextualiza en el uso de la tecnología de redes sociales, del social listening. Después vamos a ver cómo sustentamos esto en la práctica. Hay metodologías que nosotros utilizamos y que también cualquier agencia de comunicaciones o incluso empresas de tecnología y analítica también respaldan, digo, para sustentar un poco las lógicas de definiciones del trabajo que uno hace. Y después nos vamos a ir a los casos prácticos. El caso práctico, ahí se ve como muy chiquitito el punto, pero se van a dar cuenta que al final va a ser principalmente casos prácticos, y toda la parte teórica la vamos a hacer más o menos rápido. Entonces les cuento un poco. Brandmetric, somos una empresa chilena de tecnología. Nosotros ya llevamos 10 años en el mercado, así que hemos hecho un viaje bastante completo de lo que significa hacer analítica de redes sociales. Básicamente nuestro core es la captura, procesamiento y clasificación de datos sociales. Es importante aclarar que el dato social es todo dato público que está en un ambiente digital. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo durante la presentación, cuando hablamos de dato público, por qué tenemos que hacer énfasis en eso. Porque hoy día todo lo que son los ambientes de desarrollo que nos permitan capturar información, tienen restricciones de privacidad. Y eso es un desafío que tenemos nosotros como empresa de tecnología, y que también es algo con lo que el entorno se tiene que adaptar, porque es muy difícil cuando tú de repente quieres ir a capturar cierta información y tú te das cuenta que no está disponible. ¿Ok? Entonces, bueno, como decía, nosotros somos una empresa de tecnología y obviamente que nos concentramos mucho en lo que es la analítica, de redes sociales, donde tú ahí abarcas temas de reputación, hacemos inteligencia de negocio, research, monitoreo en tiempo real, etcétera, y todos los que puedan tener algún conocimiento de este tipo de plataformas. Bueno, sin ahondar más en quiénes somos nosotros, vamos a como este primer punto, que es en serio tomar decisiones con datos de las redes sociales. Bueno, vamos a contextualizar de qué estamos hablando. Primero, algunos números para dimensionar de lo que hablamos cuando hablamos de redes sociales. A nosotros nos ha pasado en nuestros procesos de venta que nos hemos dado cuenta que todavía hay gente que es media escéptica con las redes sociales, y tú dices, pero bueno, ¿cómo? Si hoy día tú en el día a día lo estáis viendo de manera bastante seguido. Y acá solamente como para poner algunos números sobre la mesa, que es, esto es un reporte, que es el reporte digital que hace HotSuite, que es algo que las agencias de marketing y los de analítica se respaldan mucho como para sustentar sus tomas de decisión. Y acá vemos que a abril del 2020 estamos viendo que 2.500 millones de personas, usuarios activos, tiene Facebook. 2.000 millones tiene YouTube, etc. Entonces, las plataformas, cuando hablamos de plataformas sociales, estamos hablando cuando Facebook, cuando uno dimensiona lo que es Facebook, y tú dices, ¿por qué es una de las empresas más importantes del mundo? Es porque tiene la potencialidad de llegar a 2.500 personas, a 2.500 millones de personas. O sea, estamos hablando de magnitudes que son impensados en el tema de levantamiento de información,
el impacto que puede tener en las personas y en las organizaciones. Ahí obviamente que hay más información, de las que nosotros estamos más acostumbrados también. Instagram, 1.000 millones de personas, y también ahí sale Twitter con casi 400 millones de personas. Pero bueno, esto nosotros claramente lo tenemos que tratar de bajar a Chile, y en Chile, en base a este mismo estudio, que es el reporte digital de HotSuite, nosotros podemos ver que cuando se cerró el 2019, o sea, enero del 2020, se había comprobado que en Chile tú tenías 15 millones de usuarios activos en redes sociales, lo que representa casi un 79% de la población, que tuvo un incremento de 1 millón de usuarios de un año con respecto al otro, y que nosotros tenemos el beneficio en Chile, digo beneficio o bueno, ahí habría que ver, cada que lo tienen que analizar, que nosotros tenemos una accesibilidad vía móvil de casi un 100%. O sea, de nuevo, tratamos de volver a dimensionar cuál es el impacto que puedan tener las redes sociales en nuestras vidas, y cuál puede ser el impacto que tengan las redes sociales en nuestras conversaciones, en la forma de interactuar, y especialmente en la toma de decisión que nosotros tenemos como organizaciones. También no deja de ser relevante, si tú ves las páginas más visitadas en Chile, también el último año, 4 de las 10 del top 10 son redes sociales. Estamos hablando de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. O sea, digo, también tenemos un patrón de conducta en Chile de un uso no menor en el tema de interactuar con redes sociales. Entonces, y como para cerrar el argumento de qué pasa con Chile, estos son algunos números más acorde a cada audiencia de redes sociales. Y de esos 15 millones, se tiene identificado que 12 millones están en Facebook, 8 millones están en Instagram y casi 3 millones están en Twitter. Claramente que aquí cada red social es un animal diferente, y allí el trabajo muchas veces de las agencias de marketing digital, cuando generan contenido, de identificar cuáles son las audiencias a las que estoy impactando en cada una de estas redes sociales. Entonces seguimos diciendo que al final, cuando estamos hablando que yo puedo llegar al 79% de mi población, digo, a través de las redes sociales, bueno, no deja de ser algo muy, muy relevante cuando hablamos de cómo yo puedo absorber este tema de las conversaciones. Entonces, dando como el marco teórico de que decir, bueno, ya entendemos, si es que yo creo que la mayoría lo tenía alguna noción, entendemos que la magnitud de las redes sociales es donde yo tengo que ir a buscar mis conversaciones. Eso es algo que generalmente se entiende. Entonces, ¿qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿Dónde se dice de mi organización? Digo, ya no es tan trivial, o sea, y también dónde lo puedo ir a buscar. O sea, ya las redes sociales es una fuente de información, digo, bastante amplia. Y también por qué se dice. Entonces ahí ya entramos un poco con cuál es el tema de la analítica en la toma de decisión. ¿Qué se dice a mí? ¿Quién lo dice? ¿Por qué está? ¿Dónde lo dice? ¿Lo dijo en YouTube? ¿Lo dijo en Facebook? ¿Lo dijo en Instagram? Cada una de estas redes sociales puede tener una audiencia diferente que a mí me puede impactar de alguna forma. Entonces, ¿van a impactar nuestra toma de decisión? Por supuesto. Nosotros lo que vamos a hacer es, nosotros estamos expuestos, todas las organizaciones hoy día, a ecosistemas digitales donde no tenemos control de lo que se pueda decir de mí. Digo, ese es como el gran dolor de cabeza de todas las marcas, que cuando tú inviertes en generación de contenido, a ti te encantaría que fueran los que tú vas liderando un poco la conversación, y eso no pasa hoy día en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, los ecosistemas digitales, tú tienes múltiples actores que pueden interactuar de manera libre, y ahí están tus clientes, están los competidores, hay ONG, dependiendo de cuál pueda ser cuál pueda ser tu giro. Por supuesto están los medios de comunicación, líderes de opinión, y la sociedad civil organizada, como que a ti de repente te salga un movimiento social que está en contra de lo que tú haces, o etcétera, que son cosas que son bastante cotidianas en las redes sociales. Entonces, esto obviamente que tiene un impacto no menor en la reputación potencial que tiene tu marca, también en la gestión, en la toma de decisión, y por supuesto que podría afectar mucho los ingresos. ¿Ya? Entonces, si no lo impacta, bueno, debería impactarla. Entonces, ahí es cuando de repente en nuestro viaje como empresa nos hemos dado cuenta que de repente se tiende como a subvalorar cuál es la dimensión de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es, hoy día estamos ante un flujo de información infinita, y nosotros tenemos que lidiar con eso en el día a día. Entonces,
cómo yo trato de separar un poco lo que siempre dicen de manera bastante peyorativa, que es que hay mucho ruido en las redes sociales. Por supuesto que hay mucho ruido. Acá estamos hablando de millones y millones de personas interactuando por gustos, de manera impulsiva. Entonces, yo para poder tomar decisiones en base a estas miles de conversaciones, yo no tengo que decir que las redes sociales es netamente un tema de troleo o que es puro ruido, que yo encuentro que es un error cuando se habla de ruido. Porque yo estoy hablando aquí de una muestra infinita de datos. Entonces el desafío es, obviamente, que yo tengo que ir a ver, digo, qué, cuándo, dónde, quiénes están interactuando, cómo estoy expuesto con mi marca, si la información que yo estoy recibiendo es la correcta, si mis tiempos de respuesta son los correctos. Todo ahí empieza a ser un desafío permanente y que yo sé que las organizaciones generalmente lo hacen independiente del tamaño que tengan, porque va a depender mucho cuál es el nivel de interacción que ellos quieran tener en las redes sociales. Entonces, ahí llegamos un poco al trasfondo y el concepto tecnológico que está detrás de lo que vamos a hablar hoy día, que es el social listening, que básicamente es acceder, y tiene un punto de partida, que no es menor, que es acceder al torrente de data. Acá cuando estamos hablando de data no es de manera mágica que yo voy y trato de capturar informaciones, como realmente, bueno, pero si la información de Twitter está ahí. Sí, pero acá lo que tú tienes que hacer cuando haces analítica es entrar en un ambiente de desarrollo, y ese ambiente de desarrollo a ti lo que va a hacer es que te va a permitir, en cierta medida, capturar la información, procesarla, almacenarla y tenerla en tiempo real, que hoy día es un poco lo que nos demanda el uso de las redes sociales. Entonces, el punto de partida es poder que tu tecnología pueda acceder a estas diferentes APIs que se llaman los ambientes de desarrollo, y acá yo destaco cuáles son las redes sociales que más nos impactan, por lo menos hoy día en Chile. Y cada una de estas redes sociales tiene sus reglas del juego. Entonces ahí también hay que entender que no es tan trivial cuando yo hablo de Twitter. Twitter es una de las redes sociales más abiertas en cuanto a retorno de información, pero también eso genera muchos problemas en cuanto a cómo yo proceso de mejor manera para no llenarme de falsos positivos cuando quiero hacer una captura. Facebook cada vez es más restrictivo, o sea, desde que pasó el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Qué pasó? Que cosas que antiguamente, aquí ustedes, un paréntesis, acá que cuando partió el tema del social data y de todo el tema del social listening, las redes sociales eran muy abiertas en la entrega de información y eso ha ido involucionando y ahora ha sido mucho más restrictivo. ¿Por qué es más restrictivo? Porque lo que se consideraba antes como un dato público, ahora se considera que pueda tener un dato de privacidad, pueda tener un atributo de privacidad. Y Facebook ha ido restringiendo un poco el acceso a la información pública. Instagram también, tú no tienes acceso a mucha información salvo que tú tengas tus canales, etc. Entonces, cada fuente de datos, o sea, cada red social tiene características técnicas individuales que a mí me van a permitir capturar esa conversación o no. Y aquí ya llegamos un poco, vamos ya acercándonos al concepto de social listening propiamente tal, y lo que significa hacer un monitoreo de red social. Estas son cosas que por lo menos los que estamos metidos en el mundo se entienden y se conocen, pero está bien repasar para los que no sepan. El ABC del monitoreo de redes sociales básicamente son 6 puntos, que es monitorear la reputación de la marca, tratar de conseguir feedback sociales cuando nosotros estamos hablando, fidelizar a mi comunidad, mirar a la competencia, hacer mucho benchmark, que eso es parte importante de lo que uno puede en la toma de decisión, descubrir lo influyente, cuando alguien que me pueda realmente impactar, y ahí yo voy a hacer un punto sobre el tema de que hoy día un medio de comunicación versus un influyente, ¿qué generador de contenido me impacta más un poco en mi toma de decisión? Y por último, bueno, el tema de identificar y generar oportunidades comerciales, que es básicamente el concepto de social selling. ¿Ya? Entonces, conceptos importantes que tú tomas cuando haces un monitoreo de redes sociales, obviamente está la captura, procesamiento y clasificación de data, y ahí yo pongo ciertos principios o conceptos que están vinculados, que a mí me gusta destacar mucho, que es el tema de la data histórica. La data histórica a nosotros nos pasa frecuentemente, que nos llaman clientes y nos dicen, bueno, es que yo quiero saber qué pasó con mi banco o qué pasó con mi empresa el último año. Si tú no gatillaste una captura de tus conversaciones, esa información ya no está disponible.
es muy difícil que tú puedas ir a comprar data histórica a cualquiera de estas fuentes, y además que si estuviera disponible es sumamente caro. Entonces ahí tenemos un tema de inversión. Obviamente que todas estas tecnologías están asociadas a dashboard, tú puedes generar temas de tono, el tema del real time también es muy importante. Bueno, entonces, dicho todo esto, ahora la pregunta es, ahora, ¿puedo predecir lo que va a pasar con social listening? Eso es una pregunta bastante frecuente en nuestras conversaciones con los clientes. Bueno, entonces yo ahora quiero predecirlo, me quiero adelantar. Y bueno, y lamentablemente les tengo que decir que no existe bola de cristal con el social listening y con ninguna tecnología conocida al día de hoy. O sea, los modelos predictivos son cosas que se trabajan y que tú tienes que sumar múltiples fuentes de información y muchas veces también mucha ingeniería, mucha matemática, como para tratar de predecir ciertos patrones y conductas que puedan estar ocurriendo en tus entornos. Pero sí, acá hay un principio que va en base al social listening, es, bueno, no existe una bola de cristal, pero nosotros sí nos gusta sustentar un poco cómo trabajamos en dos teorías, en dos metodologías de trabajo, que ahí yo las nombro y se las voy a comentar brevemente, que es Fuente Abierta de Daniel Diermayer, que es uno de los autores más reconocidos en temas reputacionales del mundo, el decano de la Universidad de Chicago. Y después tenemos los 3 pilares del social selling, que es de un libro de una empresa, de un autor canadiense, que es dueño de una empresa que se llama el Sales for Life, que él también habla un poco del social selling. Estos son con los que nosotros nos gusta un poco representar cómo trabajamos, pero hay otros autores, también si ustedes los quieren. Entonces, contándole un poco el tema de las fuentes abiertas. Cuando nosotros hablamos de fuentes abiertas, estamos hablando de redes sociales. O sea, aquí tú no tienes control de lo que pasa. Y la metodología de fuente abierta básicamente habla de que yo tengo que tener herramientas y técnicas de recopilación de datos. Eso no es exclusivo de las redes sociales, por supuesto que no, pero hoy día estamos de nuevo viendo que hay un torrente de información, hay un río de data gigantesco donde yo puedo ir a sacar una muestra mucho más representativa que hacer una encuesta que pueda impactar a 300 personas, sin atacar a la gente del mundo de la encuesta, son cosas diferentes, pero acá estamos hablando de un volumen. Entonces, ¿qué se dijo ayer? ¿Qué se siente ayer? Y con esa recopilación de data a mí me permitiría meter todo esto en un sistema de inteligencia anticipatoria, que es un poco el concepto que él utiliza. Entonces, acá, considerando los aspectos de esta metodología, nosotros hablamos que tenemos la social data, tenemos definiciones de categoría y subcategoría, y por lo mismo tenemos un flujo continuo de data y de mediciones que podríamos hacer. Y en esa nube estás tú. O sea, están las empresas, las organizaciones que quieran tomar alguna decisión sobre. La metodología de fuente abierta entonces nos da a entender que nosotros tenemos una exposición a redes sociales, tenemos una exposición a nuestros stakeholders, y aparte tenemos que lidiar con las complejidades de nuestro mismo modelo de negocio, ahí el caso a caso. Y lo que establece un poco esta metodología es que yo tengo que desarrollar un sistema de anticipación de crisis donde yo tengo que tener un sistema de información. Y en ese sistema de información o de inteligencia es donde nosotros apalancamos lo que es el social listening, porque dependiendo de cómo yo establezca mi estrategia, a mí me va a permitir hacer una toma de decisión cuando es una alerta, cuando es una urgencia o cuando es un feedback. Pero yo para eso tengo que tener el principio de haber levantado de manera constante cierta información que a mí me permita diferenciar cuando es un feedback y cuando es una alerta. Entonces, ahí es importante decir, bueno, yo estoy trabajando sobre una metodología de fuentes abiertas que básicamente me expone permanentemente como organización, me expone con mis stakeholders y obviamente digo, a conversaciones en las redes sociales. En el caso del social selling, la teoría de los 3 pilares habla que lo que pasa en las redes sociales realmente son tres puntos. Está el trigger, el insight y el reference. El trigger es cuando yo estoy determinando qué se está conversando en estos ecosistemas digitales. Cuando yo quiero ver temas de venta, prospección, etc. ¿Dónde se está conversando de bicicleta? ¿Dónde se está conversando de autos? ¿Quién habla de insumos médicos? ¿Qué se está diciendo ahí? ¿Dónde se están gatillando estas conversaciones que podría estar mi potencial comprador? Cuando yo ya estructuro y logro identificar dónde se están generando estas conversaciones
conversaciones, a mí lo que me va a permitir una tecnología de social listening es poder capturar esa información, esas conversaciones dentro de las restricciones que tenga y estructurar un poco cómo se está tomando la decisión en las compras por parte de este grupo de consumidores. Y por supuesto también identificar cuál es el nivel de referral que yo tengo. O sea, estoy hablando, generalmente yo compro algo porque Sebastián me dijo que era un muy buen producto, porque era muy buen servicio. Eso pasa mucho en las redes sociales. Entonces, estar siguiendo todo lo que pasa en torno a las conversaciones comerciales, a mis competidores, lo que pueda estar pasando en tendencias de mercado, etc., bajo esta metodología de trabajo, nos da a entender que nosotros tenemos que estar preocupándonos de diferentes aspectos para poder identificar cómo un viaje de compra puede afectar también el uso de las redes sociales. Entonces seguimos hablando de tomas de decisión. Y ahora vamos a pasar un poco ya a los casos prácticos, después de un poco de mucha teoría, pero que era importante para contextualizar cuando estamos hablando de la magnitud de las redes sociales. Entonces acá hay una pregunta, ya sabemos qué hacer, entonces estamos preparados para tomar decisiones. Eso depende, porque las redes sociales, y ahora se los voy a mostrar, lamentablemente para muchos son bastante impredecibles. Acá el primer caso práctico, no sé si más de alguno le parece conocida esta foto. Digo, ahí, obviamente que no puedo interactuar con ustedes como para ver sus caras, pero lo más probable es que sí. Bueno, dicho y hecho, estamos hablando del caso Gasco. Y acá nosotros hablamos del caso Gasco, que fue, ahí ponemos el periodo de análisis, que fue en febrero del 2019, donde hablamos de un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Es un concepto donde yo hablo que es un evento de alta magnitud completamente impredecible. Completamente impredecible. O sea, acá tú tienes que pensar que en febrero toda la gente de Gasco, con todo el respeto, estaba de vacaciones, y de repente pasó que al presidente del directorio se le ocurrió, digo, echar de una playa, que bueno, siempre va a estar la discusión si era pública, si era privada, bueno, ya se definió que era pública, digo, echó a unas personas y estas personas más encima lo grabaron. Y esto se viralizó y obviamente que fue, yo creo que el escándalo y la crisis reputacional más grande que ha tenido Gasco, digo, en su historia. Ya, tanto sé que, bueno, el presidente de ese directorio ya debe ser parte de la mayoría de los memes que podemos conocer vinculado a cuando alguien salga. Entonces, acá, ¿qué nos permite? En este caso, nosotros lo que hicimos fue cuando estalló el escándalo, empezamos a capturar información de Gasco. Yo no estaba siguiendo Gasco, y ahí les voy a mostrar por qué es relevante el tema de si yo estoy planificando una captura de información sobre mis marcas o sobre mis temas de interés o no. Acá lo que yo tengo de Carmen Hertz básicamente fue el tweet más retuiteado vinculado al tema en el periodo que yo les estoy mostrando análisis, que fue del 6 de febrero al 25 de febrero. Entonces, estamos hablando que en ese periodo Gasco capturó casi 32.000 datos. En base a la configuración que yo determiné, tenemos la nube de términos y por supuesto ahí están los hashtags, esas cosas. Pero después nosotros hicimos también algunas bajadas en base a, yo ya capturando la información, yo puedo establecer ciertas búsquedas de manera, los doble clic que hablamos. Entonces yo voy a ver cuánto fue el impacto que tuvo Pérez, digo, que era el presidente del directorio Gasco, en este periodo. Y cuando yo pongo Pérez, tú te das cuenta que de esos casi 32.000 datos, 10.000 datos fueron vinculados al keyword Pérez. Pero ahí es donde también tú empiezas a ver lo dinámico de las redes sociales, que el tweet más retuiteado vinculado en esa captura, con ese filtro, fue el que le estoy mostrando. Y ahí ya no solamente hablaban de Pérez, también justo en ese periodo salió el tema de Roselleot, salió otro tema de Andrés Chadwick, etcétera, donde ya empezaba un poco a hablarse de estos problemas como de clase que se trataba de poner en redes sociales. Y si después yo lo vinculo a la palabra presidente, también dentro de esa captura, tú puedes ver que hablaban de presidente de Gasco, tal vez en menor cuantía que lo que se hablaba acá en el tema de la captura general de la marca Gasco. Entonces tú con esto ya podrías hacerte una idea que el caso puntual de Gasco fue muy explosivo, pero llegó a tener también tuvo un pic y después empezó a diluirse.
Pero, acá la gran pregunta, ¿pero estamos seguros que Gasco fue el más afectado por esta crisis? Y ahí es donde yo les quiero decir que no, no fue el más afectado por esta crisis. El más afectado en esta crisis fue el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de cómo algo que era completamente, era un stakeholder, ni siquiera, digo, en el caso de Gasco de Bienes Nacionales, yo creo que no estaba ni siquiera en su mapa de stakeholder, digo, puede haber gatillado una crisis sobre un órgano público, porque acá yo lo que les estoy mostrando son 30 días antes de la crisis, y eso lo que podemos evidenciar, porque yo sí Bienes Nacionales lo estaba siguiendo de manera previa, y me puedo dar cuenta que su captura desde el 8 de enero hasta que llegó la crisis no superaba, digo, los 200 datos, los 300 datos por hora. O sea, era algo bastante plano. Y de repente llega este evento, este cisne negro, donde pero le revienta un poco, digo, todo lo que pueda haber planificado el Ministerio de Bienes Nacionales, digo, para sus vacaciones. Y aquí estamos hablando que esto fue en febrero. Entonces, tú te das cuenta que después del evento de Gasco en adelante, que también estamos analizando el mismo periodo, del 6 de febrero al 25 de febrero, estamos hablando que ya llegó a 50.000 datos. Y esto lo que abre no es solamente un tema vinculado a Gasco, abre muchos frentes para bienes nacionales. Tanto sí que el tweet de este periodo analizado, el tweet más retuiteado, no tiene nada que ver con el tema vinculado a Gasco, de Mauricio Purto, y más encima también vincula a otra marca. Entonces ahí tú vas viendo un poco el dinamismo de cómo una crisis puede empezar a agarrar a diferentes stakeholders de las redes sociales, y eso fue un poco lo que pasó con el caso Gasco para bienes nacionales. Obviamente que después tú también puedes empezar a hacer búsquedas sobre qué tanto vinculó. Imagínense, de esos casi 50.000 datos, si yo lo quería relacionar lo que pasó en Gasco con bienes nacionales, solamente 2.500 datos eran relacionados que se asociaban a bienes nacionales con Gasco. Entonces es relativamente bajo. Y después también el tema Ranco, también 2.500 datos. Pero si vamos a Playa, y que eso fue como el gran problema que tuvo que enfrentar bienes nacionales, gatillado por la crisis del caso Gasco, es que el tema en febrero fue bienes nacionales dando explicaciones por qué no había acceso a playas, por qué todavía tenían que haber, habían accesos privados, etc. Entonces ahí estamos viendo un poco las magnitudes. Ahora pasamos a otro caso. Si nosotros leemos estos tweets, bueno, claramente queda rápido a la vista que estamos hablando de Cencosud, pero todos estos tweets uno va a tender a pensar que estamos hablando de un solo caso. Y después cuando vamos a analizar ahora la data, ustedes se van a dar cuenta que no, acá estamos hablando de diferentes hitos que pasaron en una cronología y que no hubo una toma de decisión o tal vez no se le dieron bien los datos. Entonces, no lo vimos venir, así le puse un poco a este caso, porque estamos hablando que aquí hubo 4 hitos en un mes, que debe haber sido un mes crítico para la gente de Cencosud, donde hablamos que el 17 de abril, Cencosud se acoge a la Ley de Protección del Empleo, después el 30 de abril entra el exministro Larraín al directorio de Cencosud, que también generó, el viernes 1 de mayo se informa que Cencosud va a repartir dividendos por 90.000 millones de pesos, y por último ya la repartición de utilidades genera todo un impacto. Entonces nosotros acá en el análisis lo que les vamos a mostrar es básicamente, nosotros estábamos monitoreando a Horst Polman y estábamos monitoreando la marca Cencosud. Estos fueron los volúmenes de data asociados a cada una de las capturas que nosotros hicimos. Horst Polman 21.000 datos en el periodo y Cencosud 110.000 datos. Esto es mucha información que procesar. Entonces vamos a partir por Horst Polman. Y ahí está identificado, y tratamos de hacer, esta es toda la cronología que quisimos analizar, donde el principal pic de Horst Polman fue vinculado al evento, al hito del 17 de abril, donde él informa que Cencosud se va a acoger a la Ley de Protección del Empleo. Obviamente que eso gatilla una serie de críticas, digo, de los detractores de Cencosud, entendiendo que decían que había dividendo, todo lo que es la parte más cualitativa no es nuestra expertise, así que nosotros no nos metemos en eso, pero sí vamos viendo un poco los volúmenes de data, y acá cómo fue el comportamiento en ese día con estos PIC, que básicamente llegamos a 3.000 datos, etc.
Y después, los otros eventos no fueron de mayor magnitud para la captura de Horst Polman. O sea, se podría entender que los otros hitos no tuvieron el mismo impacto que cuando él hizo el llamado a la protección del empleo hacia su persona. Ahí uno va viendo los volúmenes de data y cómo se comporta. De todas maneras, eso es importante, quédense con este dato de los 12 días, que de que pasó este evento, digo, hasta que pasó la otra mini crisis que le pasó a Horst Polman, pasaron 12 días. Pero esa mini crisis para Cencosud no fue tan. Cuando nosotros podemos ver acá en el mismo periodo de tiempo toda la información relacionada con Cencosud, estamos viendo que en el hito 1 tuvo más o menos un impacto muy similar en cuanto a volumen de data, cómo asociaron a la marca con Horst Polman, y a nivel de monitoreo y de impacto en las conversaciones en redes sociales, se podría decir que la relación fue casi directa. Pero cuando ya pasamos a los otros hitos, estamos hablando de la incorporación del ministro Larraín, de la información de la entrega de dividendos y del reparto de utilidades, acá estamos hablando que pasaron 12 días y miren la magnitud de la crisis que le pasó a Cencosud. Tuvieron 12 días completamente planos, ya habían tenido una crisis, y acá les estalla esto un terremoto grado 10, digo, para cualquier marca, y tú vas viendo que comparativamente se puede entender que tuviste 12 días como para poder analizar, oye, bueno, yo ya tuve un primer evento de crisis que estuvo relacionado sobre, supuestamente que era un gran empresariado, todos los contenidos que nosotros pudimos ver, y yo 12 días después informo que voy a repartir dividendos. Nosotros ahí, tú podrías decir, claro, a nivel de toma de decisión, no fue una decisión, o sea, acá la data lo que te demuestra es que no fue una decisión acertada. ¿Cómo lo hicieron, o cómo lo podían hacer, o cómo lo pudieron haber manejado mejor? Por supuesto, ahí esas son cosas que ya la misma empresa tendrá que analizar, y también su asesor en el caso. Pero obviamente aquí se le generó una crisis, y ya habiendo tenido una crisis 12 días antes. Entonces, ¿se pudo haber hecho algo mejor en base a cómo enfrentar estos temas? Ahí es donde la data, y quienes estuvieron hablando, la data nos podría haber revelado algo. Siguiendo con los casos prácticos, esta es una noticia del 22 de junio. BTR pone a disposición descuento para cerca de 2.000 clientes. Esta decisión de BTR no fue una decisión porque antojadiza y que le dejó algún tipo de filantropía, sino nosotros justo habíamos hecho un análisis en marzo sobre las telco en pandemia. Y nosotros ya habíamos analizado y podíamos ver en un estudio que tenemos sobre las principales marcas de telecomunicaciones, que el comportamiento de BTR a nivel de reclamo en temas operacionales era altísimo. O sea, claramente había un descontento, y yo creo que la mayoría de las personas que tienen BTR hoy día han tenido algún problema. Y eso tal vez es un tema que nunca se dimensionaron a nivel de servicio, que iban a tener una demanda tan alta como la que están teniendo hoy por parte de los hogares chilenos. Pero a nivel de data y de toma de decisión, tú te podías haber dado cuenta mucho antes de que el malestar que podía existir en base a tu servicio era altísimo. Obviamente que aquí también en estas cantidades entran a jugar otros factores como el market share, entendiendo que puedan tener más consumidores por tipo de vertical de negocio, etcétera, pero hay que quedarse con la idea más o menos representativa, que yo estoy aquí monitoreando todas las empresas de telco de Chile, y a nivel de volumen, en conversaciones, BTR en temas operacionales está completamente disparado en relación a sus competidores. Acá tenemos a Movistar, a Entel, a WOM, a Claro, y BTR por lejos era quien tenía más información vinculada. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Nosotros teníamos los monitoreos asociados a cada una de las marcas. O sea, yo voy y trato y retorno sobre Movistar, Entel, y después lo que hacemos es un subconjunto. Entonces podría haber como un subconjunto, podría ser una etiqueta, un filtro, como ustedes lo quieran determinar, pero nosotros hicimos un subconjunto operacional, donde lo que definimos es el query que ustedes están viendo ahí.
servicio, internet, señal, problema, reclamos, CENAC, entonces, y eso es lo que nosotros ya generamos un primer filtro y depuramos un poco la conversación. Y sobre eso podemos determinar este cuadro comparativo en base a cómo fue el comportamiento durante esta semana de las telcos. Eso es solamente una semana, estamos hablando mucho. Gracias también a estudios anteriores, nosotros ya hemos identificado que las conversaciones vinculadas a las telcos principalmente se mueven en 3 keywords relevantes, que es servicio, internet y señal. Yo siguiendo esos tres keywords, para mí puedo determinar un poco cuál es la calidad de servicio, la experiencia de usuario, etc. Entonces, tomando este ejercicio, lo que nosotros vimos es cómo operacionalmente a nivel de volumen de data estábamos viendo el comportamiento en cada una de estas telcos, y ahí se pueden ver un poco los Q, las cantidades. Obviamente que BTR estaba muy disparado en comparación a sus competidores. Digo, Entel, que era como un poco lo que seguía, BTR es casi el doble a nivel de captura. Cuando yo estoy hablando a nivel de captura, ahí todavía hay muchos doble clic que hacer. Yo ni siquiera he conversado si eso es negativo o positivo. Son cosas que cuando tú ya dispones de la información a ti te permite avanzar en eso. Y en base a esta misma captura de información nosotros desarrollamos una matriz, y esa matriz lo que me permite es de las conversaciones que yo capturé y dispongo, cuántas fueron asociadas a internet, cuántas fueron asociadas a señal y cuántas fueron asociadas a servicio. Y ahí también uno puede ver un poco los Q de cada una de las marcas en el periodo que nosotros analizamos, y tú ves que a nivel de servicio, que podría ser lo más dramático para la toma de decisión, y que lo más probable que fue lo que gatilló una política de descuento hacia los clientes por parte de BTR, tuvo que ver con su calidad de servicio. Bueno, y obviamente la calidad acá, el tema de que podían haber estado asociados a su servicio de internet. ¿Ya? Entonces seguimos viendo que levantando esta información de manera permanente, nosotros podemos identificar cosas que nos van a afectar a nivel de operación. Ahora, cambiando un poco de tema, en el tema reputacional, el tema operacional, este es un post de Facebook, cuando nosotros hicimos un estudio, para que usted haga una idea, este fue de diciembre del 2018. Este fue el post orgánico, y ahí no sé si ustedes están al tanto cuál es la diferencia entre orgánico y lo que es una publicidad en redes sociales, pero este fue el post orgánico, o sea que yo voy como empresa y publico, no le pago a nadie más que ya teniendo mi acceso a redes sociales, más viralizado y con más conversaciones de toda la Navidad del 2018, y que fue sobre los duendes mágicos de París. Y en base a esta información nosotros pudimos hacer un análisis muy entretenido del tema de cómo tú puedes ir viendo las categorías asociadas a los grandes retailers. Esto, cuando nosotros hablamos de hacer categorías asociadas a los grandes retailers, no es solamente que a mí me pueda servir, es que esta información le vaya a servir a Falabella, a París y a Ripley. También esto le puede servir a cualquier proveedor, a cualquier comercio que venda alguna de estas categorías para la época. Entonces, pero aquí lo que se hizo fue un trabajo donde yo fui y capturé todos los posts orgánicos, que básicamente es la información que ellos publican de manera directa en sus fanpage, y no los publicitan, porque hay que entender que cada publicidad, cada post pagado pasa a ser privado, porque se genera un filtro, se genera una segmentación asociada a eso, y ya no me lo retorna de manera pública, como un dato público. Entonces, acá lo que nosotros determinamos en base a esta captura de información masiva fue cuántos fueron los posts que publicó cada una de los retailers. Ahí nosotros los podemos ver, qué categorías fueron, tecno, deco, dormitorio, ahí están los porcentajes. Obviamente que por ser Navidad hay un foco muy fuerte en lo que es la categoría niños, y también, bueno, moda. Y a nivel de porcentaje no se veía una gran diferencia, o no se podría pensar que estaba más o menos, obviamente que concentrado en tecno, niños, ahí en moda, deportes. Yo encuentro que estaba un poco bajo a nivel de post, pero acá, cuando nosotros seguimos haciendo un poco el análisis y vemos cómo fueron las conversaciones, o sea, acá generalmente cuando hablamos de social selling, lo que yo quiero identificar son las conversaciones que yo tenía con potenciales oportunidades comerciales,
y como se pueden ver acá en los números, las conversaciones asociadas a estos posts es dramáticamente concentrado en niños. Estamos hablando que más del 80% de las conversaciones, o sea que personas naturales fueron y tuvieron la intención de preguntar sobre un producto, en estos posts se concentraron un 82% en los niños. Entonces, o sea, todo el esfuerzo, se podría decir, todo el esfuerzo que se hizo en las otras categorías no fue en vano, pero tuvo un impacto bastante bajo cuando estamos hablando a nivel de posts orgánicos. Y acá lo que llama mucho la atención es obviamente el caso de París, que yo les contaba, como un producto o un contenido, ahí también analizar, se puede haber llevado casi todas las conversaciones vinculadas a los posts orgánicos. Porque, o sea, aquí el tema del caso de los duendes mágicos es un exitazo, y yo no sé si en el 2019 no hicimos el análisis, Falabella o Ripley trató de hacer algo similar a los duendes mágicos en su categoría de niños, porque obviamente que fue la mejor inversión que pudieron haber hecho a nivel de impacto de conversaciones en redes sociales, y lo más probable es que también lo fue a nivel de ventas. Obviamente que también este análisis, yo ya teniendo la información, te puede abrir a muchos doble clic, como siempre decimos, y nosotros también ahí lo que consideramos, acá no quedó tan bonito, pero quería mostrar que tú también puedes decir, ya teniendo el contenido a analizar, tú vas y puedes poner, ya, bueno, ¿y cuántos de estos contenidos fueron promociones? Hablaban de oferta, de precio, y vemos que más del 50% de todos estos posts que publicaban los retailers hablaban de promociones y hablaban de precios, etcétera, en diferentes categorías, pero no generaron un impacto tan alto en comparación al global. O sea, no generaron una gran diferencia en esas conversaciones. Ya estamos terminando un poco, como para que no se... y después ahí podemos hacer algunas preguntas. Cosas también que son interesantes de hacer con la tecnología es eliminar la percepción de cuáles son los contenidos que yo tengo que trabajar. Acá les muestro un ejercicio, eliminar la percepción. Nosotros tenemos una plataforma que es de social clipping, que es de búsqueda libre, que a mis clientes les permite ir y buscar conceptos que puedan estar ocurriendo en tiempo real. Entonces, acá hicimos un ejercicio que agarramos los trending topics del día domingo 19 de abril y los trending topics del día lunes 20. Y hicimos una búsqueda. Entonces pusimos aquí consejo asesor, vimos cuánta data teníamos capturada en nuestra muestra, porque esto es un servidor que tiene una muestra de fuentes relevantes, y tú puedes ir viendo, bueno, ¿de qué tema tengo que hablar? Entonces aquí también va un trabajo mucho de las tendencias, el tema del content marketing, bueno, ¿cuál tema puede ser más relevante en mi toma de decisión? Lo mismo acá, bueno, el caso del trending topic del lunes 20 fue bastante más relevante, porque si yo hablaba que a nivel de trending topic, y eso es también cuando tú tienes que hacer comparaciones con las herramientas que están disponibles. O sea, si yo iba al trending topic ventiladores, como hashtag estaba en el número 12. Pero si yo iba a una muestra relevante de información, eso generaba 6 veces la información que generaron los otros conceptos que supuestamente estaban más arriba en el trending topic. Entonces, bueno, y esos 1500 datos que yo estoy viendo en ventiladores, ¿qué información era? ¿Quiénes hablaron de ventiladores? Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar si es que dispones de la data, tú puedes empezar a hacer juegos y filtros sobre los filtros, ver cuáles fueron las fuentes, quién hablaron, dónde hablaron, que era un poco lo conversado. Y acá un poco ya como para terminar, también asociado a lo que es el content marketing, esto fue una búsqueda que hice un minuto antes de que partiéramos el webinar, que es, busqué 3 conceptos que podrían ser genéricos en pro de la generación de contenido de cualquier empresa que quiera asociarse. O sea, bueno, yo como empresa me quiero asociar con el tema de emprendimiento, con temas de crecimiento, con temas de sustentabilidad. Entonces, ¿dónde yo voy a ver quiénes están conversando de estos temas, en qué redes sociales, qué fuente, etcétera? Y acá entonces yo busqué emprendimiento, busqué crecimiento y sustentabilidad. Y obviamente que si uno ve un poco la data disponible en esta muestra que nosotros tenemos, tú te puedes dar cuenta que, bueno, emprendimiento tiene todavía un gran foco. Entonces, podría pagar en la generación de contenido de mi marca o de mis búsquedas mucho más si es que yo trato de poner temas como emprendimiento en mis conversaciones versus hablar de sustentabilidad hoy día. Si es que este mismo ejercicio nosotros lo hubiéramos hecho antes del estallido social, lo más probable es
que cuando se venía la COP25 y hubiéramos hablado de sustentabilidad, este número habría estado por las nubes. Entonces, eso es un poco lo que tiende a ocurrir cuando yo dispongo de información y yo elimino la percepción versus el respaldo de data. Aquí unas conclusiones e ideas finales. Básicamente, bueno, es establecer que el uso del social listening y de las redes sociales para toma de decisión es un tema estratégico. Nosotros lo que siempre respaldamos en Brandmetric es la intención de que tú tienes que hacer una estrategia de monitoreo de redes sociales. Tú tienes que hacer una estrategia que te permita establecer seguimientos que básicamente te puedan ayudar a tu toma de decisión, a tu generación de contenido, saber qué está ocurriendo en tus entornos. Porque básicamente de repente se malentiende, o no se malentiende, uno sesga un poco el tema de las redes sociales creyendo bueno, yo voy a ver qué pasa con mi marca. Pero tu marca puede estar también asociado a un entorno. Tu empresa está en una comunidad, está en una ciudad, tú tienes que interactuar con ciertos medios de comunicación, con ciertos políticos, líderes de opinión. ¿Cómo yo tomo una estrategia de seguimiento y de escucha social que a mí me permita, digo, robustecer todos mis sistemas de toma de decisión, que fue un poco lo que hablamos? Y obviamente que yo veo que el tema de hacer un social listening y hacer una captura de data social es una inversión que paga a largo plazo. Obviamente que cada organización tiene su foco de cuál es el uso que le puede dar. Hay algunos que van a focalizar mucho más en el tema del derecho a saber antes, o sea, una alerta operacional que me avise si es que alguien habló de mi marca o habló de un tema que a mí me interesa bajo ciertos parámetros. O sea, por decir, yo tengo un producto y yo digo, ya, mi producto está podrido, está en mal estado, yo quiero saber antes y quiero tener un tiempo de respuesta que deje tranquilo a mi comunidad, que es un poco lo que hablábamos. Obviamente que esto también hay muchos temas asociados a cuáles pueden ser los potenciales retornos, el tema de la hora hombre vinculado, los proveedores que están asociados a que te hagan este trabajo, ¿no? Tú de repente, obviamente que hay clientes que son más usuarios expertos y otros no tan usuarios expertos, pero cada viaje de cómo yo lidio con esta información es algo que tú como organización lo tienes que determinar. Y por último, que siempre yo lo destaco, es el tema de la data histórica. Disponer de data histórica hoy día es una inversión asegurada y que, como se los comentaba antes, a mí me ha tocado verlo mucho, que es, bueno, yo quiero saber qué pasó conmigo en el 2019. Y si tú esa información no la capturaste, no la almacenaste, básicamente no la vas a tener y es muy difícil que puedas disponer de ella en el corto plazo, o sea, que puedas disponer de ella, no en el corto plazo. Entonces, tomar una decisión de escucha entre mi marca, mis comunidades, etcétera, pasa a ser también una inversión a largo plazo para la toma de decisión, pero también un tema económico en caso de que tú tengas que contratar servicios que potencialmente te puedan vender esta data y obviamente que a un costo mucho más alto. ¿Ya? Bueno, ahí un poco, ahí están todos los datos de la empresa, tengo nuestro Facebook, Instagram, está mi mail por si me quieren mandar algún mail. Y bueno, aprovecho de agradecer a Arma tu Webinar, que ellos fueron los que nos ayudan a hacer toda esta coordinación, así que estamos muy agradecidos por el esfuerzo y espero que haya sido su gusto. Yo ahora quiero ver cómo podemos hacer para, si es que hay preguntas, consultas. ¿Cómo lo voy a ver en el chat también? Si me quieren mandar las preguntas por chat y ahí yo les voy a contestar apenas pueda. ¿Ver? Mira, acá alguien me pregunta qué pasa con TikTok. Bueno, TikTok hoy día nosotros tenemos, bueno, como empresa de tecnología, tenemos la capacidad de hacer una agregación de data. O sea, tú al final, yo puedo ir a un proveedor que a mí me permita integrar data de TikTok y me lo han requerido y yo estaría en condiciones de hacerlo. No es algo que tenemos disponible, porque hoy día todavía no es una demanda tan transversal de nuestros clientes, pero existe la posibilidad de hacer, con ciertas restricciones, por supuesto. LinkedIn, lo mismo. Mira, LinkedIn, hoy día, ¿qué pasa con LinkedIn? En el tema de los ecosistemas digitales, lo que nosotros hemos visto
es que LinkedIn es una plataforma muy poderosa para lidiar con sus propios contenidos. Entonces, muchas veces nos ha pasado que nosotros, cuando nos han pedido ciertos temas sobre generación de contenido en LinkedIn tiene una plataforma muy poderosa para que tú puedas hacer búsquedas para venta, puedas hacer búsqueda de contenido, y la integración, muchas veces las interacciones todavía no pasa a ser algo muy relevante, pero ya estamos viendo la posibilidad de incorporar a través también de cierta API todo lo que pueda hacer el seguimiento, el crecimiento de seguidores, algunos keywords asociados, etc. Pero sí, LinkedIn todavía en el tema de la analítica no está tan fuerte en el tema de las plataformas de social listening, porque su ambiente de desarrollo es muy restrictivo. O sea, aquí un punto que no sé si lo comenté: si tú quieres hacer analítica de tus canales, muchas veces las mismas redes sociales te ofrecen alternativas, donde tú puedas crecer y mejorar en el tema de cómo ir viendo cuáles son las performances en cada una de tus cuentas. ¿Ya? Sí, la intención es compartir la presentación, así que si ahí están sus correos, yo se los puedo hacer llegar. Bien. Aquí hay una pregunta: ¿en qué plataforma se pueden medir? Sí, así, bueno, ¿en qué plataformas se pueden medir? Bueno, en todas las plataformas se pueden medir con ciertas restricciones. O sea, un poco lo que les explicaba, Twitter hoy día es la fuente de información más abierta que tenemos, y ahí tú generalmente va a ver un poco cuáles son la cantidad de retweets, las menciones de tus cuentas. En ese sentido es bastante abierto. Después tú tienes Facebook. En Facebook tú también tienes ciertas restricciones, donde obviamente que el control que tú puedas tener de tu fanpage es bastante completo. Ellos se dedican a eso, y donde tú también puedes hacer un poco de segmentación asociada a tu audiencia. Pero lo que nosotros hacemos en Facebook es que nosotros hacemos una captura planificada de principales fuentes, donde nos permite dimensionar un poco qué se está conversando en los principales medios de comunicación, influencers, todo lo que tenga información pública. Y ahí lo que se puede medir es un poco el reach de las conversaciones, saber, oye, bueno, si a mí me publicó 24 horas noticia en Facebook, bueno, yo tengo una potencialidad de llegar a 1 millón de personas. Instagram funciona más o menos lo mismo. Instagram es muy restrictivo en cuanto a la información que se pueda tener. Después acá dice, para una pyme, ¿cómo se puede utilizar? Bueno, nosotros tenemos varias pymes. Obviamente que de repente hay pymes, acá hay volúmenes que son, cuando mostramos los casos, siempre mostramos casos de empresas más grandes, porque obviamente es donde está donde hay volumen, pero las pymes utilizan harto para el tema de lo que es la generación de contenido. O sea, si yo soy un proveedor de mascarillas, yo podría empezar a tratar de escuchar dónde están hablando de mascarillas en diferentes regiones, de generación de contenido. Bueno, nos pasó un caso bien entretenido con una pyme, que era que vendía temas de calefacción. Entonces él quería levantar información sobre enfermedades de invierno. ¿Dónde se estaba hablando de enfermedades de invierno? Y sobre esa enfermedad de invierno, tratar de ir a capturar a potenciales mamás con... bueno, ellos vendían estufa eléctrica, entonces querían competir un poco con la parafina. Entonces, y tratar de meterse en esas conversaciones donde estaban hablando de calefacciones y enfermedades de invierno. Ahí podría ser un tema las pymes. Las pymes también, el tema de la alerta es fundamental. ¿Ya? Ahí también pueden haber casos tuyos. ¿Cómo puedo usar Brandmetrics para ofrecer análisis de data a mis clientes Aquí una pregunta corta. Bueno, nosotros somos una plataforma y parte importante de nuestros clientes son agencias de comunicación estratégica o de marketing digital. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, el punto de partida siempre va a ser monitorear un poco, monitorear la marca, también monitorear el mercado. Ahí un poco también me cuelgo la pregunta de Cecilia sobre el tema de las pymes. Si es que yo soy una pyme y tengo una pastelería, bueno, ¿cuáles son las pastelerías que a mí me impactan, que compiten conmigo? Etcétera. O sea, tú puedes levantar mucha información en base también a cuál es tu industria. Hoy día nosotros a nuestros clientes en el tema de las agencias, bueno, está el monitoreo de las marcas, que también ahí va mucho con el tema de las alertas operacionales, que son alertas
que puedan ver, bueno, cuál es el reach, cuál es la normalidad en base a las capturas que yo tengo, pero también son alertas que yo puedo personalizar en base a oportunidades comerciales, a temas de servicio al cliente, como se los mencionábamos antes, pero también podemos seguir los competidores, qué es lo que hacemos, o temas relevantes que puedan impactar a mi toma de decisión, como es lo que pueda estar ocurriendo en una ciudad, lo que pueda estar ocurriendo con un movimiento social, con un proyecto determinado, etc. De todas maneras, si es que tienen más preguntas y les interesaría profundizar, por favor me escriben y nos ponemos de acuerdo y podemos hacer una conversación. No sé si hay más, parece que hasta el momento no hay más preguntas. Así que, bueno, ahí está un poco están todos mis datos de contacto. Agradezco un montón el tiempo y el interés a todos los que pueden poder participar de del webinar. Para nosotros fue una primera experiencia, así que espero que haya sido de su gusto. Y esperamos, dependiendo del interés que nos levanten, si podemos hacer otra instancia en el corto plazo. Así que te digo muchas gracias y estaremos en contacto.